Decía Woody Allen en una de sus películas que el ardor de estómago deteriora de forma muy importante la calidad de vida. Concretamente nos decía que a partir de los 40 años la felicidad consiste en ir a cenar a un restaurante sin tener ardor de estómago. Y como otras muchas frases de Woody Allen, aparentemente banales o superficiales o más o menos graciosas, tienen un trasfondo muchísimo más importante, y esta también lo tiene. De hecho, está comprobado que la enfermedad por reflujo produce una pérdida de calidad de vida, al menos en el aspecto psicológico, superior a enfermedades tan importantes como puede ser la hipertensión arterial o la diabetes. Vamos a hablar a lo largo de esta charla de términos como pirosis, ardor, muchas veces se utilizan pues, de manera indistinta. Voy a especificar un poquito lo que entendemos los médicos cuando queremos hablar con precisión por ardor o por pirosis. Le llamamos a ardor, sobre todo ardor epigástrico, esa sensación de fuego, de quemazón en la boca del estómago. Mientras que llamamos pirosis, un término que viene del vocablo griego, pir, como muchos sabrán, del que derivan términos relacionados con el fuego, pirómano, pirotecnia, etc. Pero llamamos pirosis los médicos a esa sensación de fuego, de quemazón que sube por detrás del esternón, por el pecho, hasta la garganta. De todos modos, vuelvo a decir que incluso en publicaciones médicas llega un momento en que se habla indistintamente de una cosa o de la otra. Este gesto de esta señora es el típico gesto de una persona con un ataque de pirosis, un momento en que tiene una gran sensación de quemazón en el pecho. Por el contrario, este sería un ejemplo, un gesto de ardor en epigastrio, de ardor de estómago. El ardor de estómago es un síntoma muy frecuente que se asocia fundamentalmente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también a algunas formas de gastritis. Hay una gran cantidad de modalidades de gastritis clasificadas en clasificaciones, o sea, en clasificaciones muy prolijas, pero voy a hacer referencia aquí a dos importantes. Una es la motivada por el Helicobacter pylori, que es esa bacteria que a veces no hace nada y otras veces da mucho la lata, produce úlceras, produce hasta tumores y también produce gastritis. Gastritis que afecta a todo el estómago, aparte del estómago. Otras veces la gastritis está motivada por otros agentes externos que no son bacterias, no son infecciones, no son virus. Son fármacos que tomamos, que necesitamos tomar para otros procesos que padecemos, como la aspirina, otros antiinflamatorios, también el hierro por vía oral, los bifosfonatos, que son medicamentos que se utilizan muy frecuentemente para tratar la osteoporosis, también el alcohol y con menos frecuencia las radiaciones o la cocaína. No quiero extenderme más en la enumeración de posibles causas de gastritis. Sí apuntar los posibles tratamientos. Uno, evidentemente, es el tratamiento, el mejor es eliminar la causa. Para eliminar el Helicobacter pylori ya se ha hablado en alguna de las conferencias extensamente sobre eso. Se hace habitualmente con un inhibidor de la bomba de protones, de forma abreviada un IBP, hablaremos a lo largo de esta charla de esos fármacos, y dos antibióticos generalmente. Con unos días de tratamiento, un alto porcentaje de los pacientes eliminan su Helicobacter pylori del estómago. Los agentes externos no infecciosos, los fármacos que tenemos que tomar, pues tomar los mínimos necesarios. Y cuando hay que tomarlos de la mejor forma posible. Los que son, y cuando se pueden tomar, muchos de ellos se pueden tomar después de las comidas, pues tomarlos después de las comidas. Y muy importante, proteger adecuadamente el estómago con un inhibidor de la bomba de protones. Y algo que está muy extendido, la gente cree que es muy importante la dieta. Donde tengo una gastritis me tienen que dar una dieta, me tienen que prohibir muchas cosas. La dieta va a influir muy poco o nada en la curación de las gastritis. Lo que tiene que hacer el paciente, si hay algún alimento que cuando lo toma le va a sentar mal, procurar evitarlo. Pero no hay por qué coger una relación larga de comidas o de bebidas que se pueden tomar o no tomar. Y lo que le pasa a este señor es que solo el hecho de pensar en sentarle a la mesa le va a producir una gran desazón. Él sabe que al cabo de 1 hora y media, de 2 horas, va a tener una sensación de fuego, de pirosis, como comentábamos antes, que le va a dar la lata todo el resto de la tarde. Este señor lo que tiene es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esta es la enfermedad digestiva más frecuente en el mundo occidental, nada menos.
Es una enfermedad con alta prevalencia en la población, hay muchos estudios de prevalencia, pero más o menos lo padecen diariamente en España y en países de su contexto entre un 7 y un 10% todos los días. Semanalmente lo padecen un 20% y mensualmente un 40%. Es decir, gran parte de la población, podemos decir de forma un poco más resumida, que la mitad de la población de alguna manera padece esta enfermedad. Lo cual quiere decir que en España unos 16 millones de españoles padecen enfermedad por reflujo, con más o menos frecuencia. De ellos, diariamente, 4 millones la padecen. Y de estos, casi la mitad van a tener daño en su esófago. Esto conlleva un coste anual medio por paciente que rebasa holgadamente los 500 euros anuales. ¿Y qué es lo que causa estas molestias? Vamos a explicarlo muy brevemente. Cuando comemos, los alimentos descienden por el esófago y van al estómago, quedan ahí almacenados un tiempo y luego son eliminados hacia el intestino delgado, hacia el duodeno. Pero en algunas personas estos alimentos o el contenido del estómago retrocede a través del esfínter esofágico inferior, de esta unión entre esófago y estómago, retrocede hacia el esófago, incluso sube hasta la garganta, hasta la boca y produce las molestias características y en muchos casos también una serie de lesiones, de daño en el esófago, incluso fuera del esófago. Esto es, en síntesis, cómo se produce el reflujo gastroesofágico. Visto un poco más en detalle, y esta superficie roja representa la superficie de las células que están en la luz del esófago, que están en contacto con cualquier cosa que suba o que baje por el esófago. Aquí hay una serie de sustancias representadas en color amarillo, el ácido, en color azul, la pepsina, que es otro producto que procede del estómago, que es nocivo en el esófago en presencia del ácido, y estas sustancias, en muchos casos, intentan abrirse camino, dañan la unión entre las células, penetran entre ellas, llegan hasta las terminales nerviosas y producen esas molestias que sienten los pacientes. Pero además, aparte de ir lesionando estas zonas que hay entre las células, acaban produciendo lesiones más o menos superficiales, que son las erosiones, o más profundas, como la úlcera. Incluso otros cambios. Los síntomas que tiene un paciente con enfermedad por reflujo podemos dividirlos en típicos y atípicos. Los habituales, los típicos, serían el ardor, la pirosis, la regurgitación, generalmente de un contenido ácido, y en algunos pacientes, no pocos, el dolor de estómago. En algunos, incluso el dolor de estómago es el único síntoma que tiene el paciente con reflujo. Los síntomas atípicos, unos proceden del esófago, como son el dolor torácico y la disfagia, que es la dificultad para tragar, y otros no proceden del esófago. El ácido puede irritar la laringe, puede producir ronquera, afonía, puede producir tos crónica, puede producir episodios de asma bronquial y también erosiones dentales, como esta que representamos aquí. Hay casos incluso peores. Se lesiona, se altera el esmalte dental y se produce este daño en el borde de los dientes. No confundir con las caries, no tiene nada que ver. Más en detalle, ¿por qué se produce el reflujo? Representado aquí de forma más o menos esquemática está el esófago, el estómago, y aquí un señor que está manipulando esta compuerta que hay aquí, que es el esfínter esofágico inferior. Esta compuerta debe de abrirse para que cuando comamos la comida viene por el esófago y llega al estómago, y luego debe de permanecer cerrada. Cuando los alimentos o el contenido del estómago vuelven hacia el esófago porque se abre este esfínter esofágico inferior, se produce un episodio de reflujo. Si es un episodio esporádico, no se puede considerar a quien lo sufre un enfermo. Pero cuando esto se produce muchas veces a lo largo del día, lo que llamamos relajaciones transitorias de este esfínter, entonces vamos a estar ante un paciente con enfermedad por reflujo. Y esta es la causa principal del reflujo gastroesofágico. Hay otros factores, la hernia de hiato y otros muchos de los que hablaremos, pero esta es la razón fundamental por la que un paciente sufre esta enfermedad.
Decía que había otras causas, efectivamente. Cuando la presión en esta compuerta, la fuerza con la que cierra, disminuye habitualmente, eso contribuye a que haya reflujo. También cuando la resistencia de la pared del esófago, aquellas células que representaban, entre las que se quería colar el ácido y la pepsina, pues esa resistencia está alterada, bien porque fabrica menos bicarbonato o por otras razones, eso es otra causa que contribuye al reflujo. Cuando lo que llega al esófago se queda ahí más tiempo de lo que debía, porque el esófago no es capaz de eliminarlo de nuevo hacia el estómago y deshacerse de él, eso también contribuye a que haya reflujo. Cuando hay poca saliva, esto es muy importante, sobre todo en personas de edad, en personas que toman una serie de medicamentos que pueden producir sequedad de boca, menos producción de saliva, es también otra causa que contribuye a que el paciente sufra esta enfermedad. La saliva estimula que el paciente haga una serie de movimientos, que esté tragando más o menos continuamente, y eso ayuda a lavar el esófago. Pero es que además la saliva es muy rica en una sustancia que usaban nuestros padres y nuestros abuelos, que es el bicarbonato, lo que iba en la sal de frutas. Es un neutralizante muy importante del ácido y forma una parte importante de la saliva. Pues cuando la salivación está disminuida, eso también contribuye a intensificar esta enfermedad. Si el estómago se mantiene mucho tiempo lleno de comida y tarda mucho en vaciar, pues cuanto más lleno esté el estómago, más fácil es que pase el contenido del estómago al esófago. Otra causa de enfermedad por reflujo. Y por último, el aumento de presión intraabdominal. A ello contribuye la obesidad, puede contribuir el embarazo, contribuir también el andar con ropas muy ceñidas, muy apretadas. Por ejemplo, este sería un caso extremo, ¿no?, que contribuiría en gran medida a tener reflujo gastroesofágico. Decía que la obesidad se asocia a enfermedad por reflujo y también los pacientes obesos tienen un mayor índice de tumores esofágicos. El embarazo y una serie de fármacos que relajan el esfínter esofágico inferior, que hacen que esa compuerta se abra o se cierre con menos fuerza. Son los medicamentos para el asma, para la tensión arterial, algunos antidepresivos y algunos anticonceptivos. Pero ¿hay cosas que tienen que ir siempre unidas necesariamente? Pues no. Por ejemplo, la hernia de hiato y el reflujo gastroesofágico. Hay incluso médicos que se creen que tener hernia conlleva tener reflujo y que tener reflujo siempre tiene que ir acompañado de tener una hernia de hiato. No es así. Y vamos a verlo. En la compuerta de la que hablábamos, el esfínter esofágico inferior está formado por un doble anillo muscular. Hay un músculo, que es este, que está en la pared del esófago, y hay otro músculo, que es el borde del diafragma, lo que constituye los márgenes del hiato diafragmático, que es por donde pasa el esófago hacia el abdomen, y entre ambos forman un doble anillo. Como la unión hace la fuerza, cuando se unen esos dos anillos y cuando se contraen, contribuyen a que el cierre de esa compuerta sea mucho más eficaz. Por el contrario, aquí tenemos representada esquemáticamente una hernia de hiato. El esfínter esofágico inferior, ese anillo del esófago, está a una altura y el diafragma se queda a otra altura, porque la hernia de hiato es un desplazamiento de parte del esófago hacia el tórax a través del hiato. Entonces, en el momento de contraerse, uno de los anillos no ayuda al otro y la contracción no es tan eficaz. Por eso la hernia es un factor, no es la causa principal, que eran aquellas relajaciones transitorias del esfínter, pero sí es un factor que contribuye de forma importante a que haya reflujo. De hecho, puede haber pacientes en los que funciona muy bien el esfínter esofágico, entonces aunque tengan hernia no tienen reflujo, y otros que no tienen hernia pero que se relaja mucho, funciona muy mal el esfínter esofágico inferior y se cuela el contenido del estómago hacia el esófago. Entonces la hernia es un factor. La hernia es como el viento en un incendio forestal. El viento no produce incendios, pero si alguien prende un poquito de fuego y además hay mucho viento, el incendio es mucho más pavoroso. Y aparte de síntomas de ardor, el ácido puede producir molestias y puede producir lesiones. Aquí tenemos dos casos de lesión del esófago, una lesión pequeñita y una lesión grande, una erosión pequeña y unas grandes erosiones en el esófago debidas a una enfermedad por reflujo. Y puede producir complicaciones. Además de erosiones,
úlcera en el esófago, que es como una lesión pero mucho más profunda, estenosis, que son estrechamientos en el esófago al cicatrizar esas lesiones, el esófago de Barrett, del que luego hablaremos, y la degeneración maligna. Esto es una representación esquemática de estenosis, una estrechez que se produjo después de curar lesiones en un esófago que tuvo erosiones o úlceras, lesiones importantes, y queda este pequeñito paso hacia el estómago por el que apenas puede pasar ni siquiera líquidos. El esófago de Barrett, del que habrán oído hablar, endoscópicamente se ve así, se ve un cambio de coloración. Esto sería un esófago normal. Este color salmón correspondería a un esófago de Barrett, puede tener varias formas como esta, pero ¿qué es realmente el esófago de Barrett? Pues para explicarlo vamos a remontarnos 2000 años atrás, a la época del Imperio Romano, y aquí vemos dos maneras de hacer un cierre que tenían los romanos. Esto está compuesto por una serie de elementos, las piedras que están puestas una encima de otras, la muralla de Lugo, y esto es una representación de un campamento romano, en el que los elementos que forman el cierre, no son piedras, son maderos puestos en fila uno al lado del otro. Esto sería, en esquema, el cierre de la muralla, y ese sería el cierre de la empalizada del campamento. Pues las células en un esófago normal y en un esófago de Barrett se disponen de una forma parecida. Estas son, vistas al microscopio, las células de un esófago normal, puestas unas sobre otras en muchas capas, y estas serían las células de un esófago de Barrett, puestas en una sola capa, como los maderos del campamento romano. ¿Qué importancia tiene esto? Pues un cambio de la arquitectura al microscopio y poco más, ¿o tiene alguna importancia? Pues la importancia es que el esófago de Barrett multiplica por 50 el riesgo de padecer un cáncer, y que del 10 al 20% de los individuos que tienen enfermedad por reflujo desarrollan un esófago de Barrett. De todos modos, no se asusten, la estadística, si no se valora adecuadamente, puede llevar a engaño. La mayor parte de los pacientes con esófago de Barrett nunca van a tener un cáncer de esófago. Tan solo, está calculado, 1 de cada 250 pacientes en un año de seguimiento. Es decir, al que le toque, pues las posibilidades son muy escasas, y además, pues si está atendido por un buen especialista que hace una buena vigilancia de su esófago, pues el riesgo incluso disminuye. ¿Qué factores predisponen a uno a tener un esófago de Barrett? Pues el padecer síntomas de enfermedad por reflujo durante muchos años, ser de raza blanca, ser del sexo masculino, tener más de 50 años y tener antecedentes familiares de esófago de Barrett o de adenocarcinoma de esófago. Este es el señor Barrett, que hace casi 60 años describió lo que acabamos de explicar. Lo que no sabemos es si en el esófago de Barrett había esófago de Barrett. ¿Y cómo sabe uno que lo que padece es una enfermedad por reflujo? Pues cuando un tratamiento adecuado elimina el ardor. Eso es un dato de certeza, de certeza diagnóstica de que el paciente tiene una enfermedad por reflujo. En todo caso, esa prescripción y la valoración debe hacerlo un médico, pero cuando uno tiene esos síntomas, toma el tratamiento correcto y ceden los síntomas, tenemos una altísima seguridad de que tiene enfermedad por reflujo. Hay otras pruebas diagnósticas que podemos hacer radiografías tomando papilla, podemos hacer una pH-metría esofágica, de la que hablaremos ahora, y podemos hacer una endoscopia. La endoscopia en muchísimos casos no es necesaria. Y cuando se hace, en casi la mitad de los pacientes va a ser normal. Y además no hay correlación entre las molestias que tiene el paciente y lo que se va a encontrar en la endoscopia. De hecho, es muy frecuente que pacientes con muchos síntomas tengan endoscopias normales. Generalmente con la edad varía esto. Los jóvenes suelen tener muchos síntomas y muy poco daño, y a medida que aumentamos la edad, al llegar a ser más mayores, los mayores tienen mucho daño y pocos síntomas. Por tanto, la indicación de endoscopia debe variar también teniendo en cuenta este dato, el de la edad. Al hacer la endoscopia, si vemos lesiones como estas que vemos aquí, eso es un dato inequívoco de que el paciente tiene enfermedad por reflujo
gastroesofágico. Y en última instancia, ¿cuándo hay que hacer endoscopia? Pues cuando hay un diagnóstico confuso de la enfermedad, cuando los síntomas persisten, no responden a un tratamiento correctamente prescrito y cuando hay síntomas de alarma. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma? Pues la dificultad para tragar, la disfagia, la anemia, los signos de sangrado digestivo y la pérdida de peso. En esas circunstancias hay que hacer una endoscopia en un plazo breve. La pH-metría se hace mediante la colocación de un electrodo en una sonda finita en el esófago y mide a lo largo de 24 horas, como cuando nos pone el cardiólogo un holter, mide la acidez o el pH que hay en el esófago y detecta los momentos, cuando baja por debajo de esta línea roja, los momentos en que el pH se hace ácido porque llega ácido desde el estómago. Y los estudios radiográficos con papilla de bario pues, nos pueden ser útiles cuando hay zonas estrechas por las que no puede pasar el endoscopio, entonces nos sirven para valorar la longitud de esa zona estrecha y también nos dan un buen diagnóstico de una hernia de hiato, lo que también se puede diagnosticar perfectamente con una endoscopia. ¿Y cómo evitar estas molestias, estos trastornos? Es muy importante devolverle al paciente calidad de vida, es decir, suprimir los síntomas, pero también es importante prevenir o curar las lesiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el estilo de vida, no comer una serie de cosas, hay que tomar muchos medicamentos, hay que operarse. La calidad de vida es fundamental. Tradicionalmente, muchos médicos eran muy aficionados, cuando hacían un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad por reflujo, a dar una larga lista de cosas permitidas, otras prohibidas. En fin, el médico acababa siendo así un poco fundamentalista. Y sí hicieron algunos estudios en los que se trató de ver qué base científica tenía el permitir unas cosas o en prohibir otras. Algunos de estos estudios están mencionados aquí y se vio que, ateniéndonos a la evidencia científica, lo único que quizá valdría la pena, por ejemplo, prohibir serían zumos y cítricos. Evidentemente, si estamos tratando de luchar contra el ácido, pues no parece muy coherente estar dando ácidos por la boca al paciente. El evitar las bebidas carbonatadas porque el gas distiende una parte del estómago y eso desencadena esas relajaciones del esfínter esofágico inferior, hace abrir esa compuerta. Es muy importante controlar el peso, hay que evitar la obesidad, el sobrepeso, evitar el tabaco. Conviene acostarse sobre el lado izquierdo, veremos por qué, y evitar comidas muy copiosas. Todas las otras prohibiciones que había pues no parecen estar realmente justificadas. También se recomienda, parece que contribuye a la buena evolución de esta enfermedad, la actividad física y el consumo de frutas. Ya que se puede tomar alcohol, tomamos vino blanco o vino tinto. Un estudio que se hizo en Múnich, en Alemania, midiendo la presión de reposo del esfínter, o sea, la fuerza con que se cerraba aquella compuerta de la que hablábamos, se vio que el vino tinto incluso tenía hasta un poquito más de fuerza media de cierre que la que tenía el agua. Pero bueno, estadísticamente es prácticamente la misma. Y sin embargo, el vino blanco mantenía una presión de reposo mucho más baja. Es decir, era mucho más fácil vencer ese cierre cuando se bebía vino blanco. Por lo tanto, en caso de pedir vino, pues podemos pedir mejor un vino tinto, como saben algunos de los que están aquí en la sala. Hablábamos de acostarse sobre el lado izquierdo. Aquí está representado en color azul el contenido del estómago y vamos a poner este estómago acostado sobre el lado derecho. Y sobre el lado derecho queda sumergida la unión del esófago y el estómago cuando está medianamente lleno. Entonces es más fácil que haya episodios de reflujo en esta posición que si ponemos al paciente sobre el lado izquierdo, donde la unión esófago-gástrica quedaría en seco, por encima del nivel de líquido. Aquí José de Rivera pintó a Jacob en su sueño acostado sobre el lado izquierdo. No sé si ya sabía mucho del reflujo, pero bueno, es un cuadro muy bonito. Y ahora vamos a hablar del sueño. Entonces, después de haber cenado, ¿cuánto tiempo hay que esperar para irnos para cama? También
muchos colegas decían, no, para que el estómago vacíe hay que darle tiempo, vamos a esperar hora y media, 2 horas, 2 horas y media. El pobre paciente pues estaba haciendo el tiempo con ganas de acostarse y no podía acostarse. Entonces, hace unos años hicimos un trabajo en nuestro servicio en el que comparamos en pacientes que tenían reflujo de noche y a los que le hicimos una pH-metría durante la noche, comparamos qué pasaba si se acostaban en la primera media hora, entre media hora y 1 hora, y fuimos así en periodos de tiempo progresivos. Y vimos que realmente únicamente, nos sorprendió también un poco a nosotros el resultado, pero vimos que únicamente tenía importancia acostarse, o sea, evitar acostarse antes de 30 minutos después de haber cenado. Que después, si se esperaba un tiempo mayor, 3/4 de hora, hora y media, el resultado era similar. Por lo tanto, en general, no hay que decirle al enfermo que esté ahí 2 horas aguantando el sueño, sino que se puede acostar pues, con que solo espere un ratito de media hora después de haber cenado. En nuestro estómago tenemos más de 1.000 millones de células que se dedican solo a fabricar ácido durante las 24 horas del día, más o menos. Fabrican ácido clorhídrico y entonces dentro del estómago hay un pH, hay una acidez, un pH muy bajo, muchísima acidez. Entonces es muy importante en el tratamiento de esta enfermedad luchar contra el ácido. Ahí atrás en un congreso en Bilbao se levantó un otorrino vasco y me dijo, no, mire usted, en Bilbao no son 1.000 millones, son 10.000 millones. Entonces, contra el ácido podemos luchar de varias formas. Una es con antiácidos, que son sustancias como el bicarbonato que neutralizan el ácido en el momento. Podemos emplear procinéticos, que son medicamentos que ayudan a que el estómago vacíe antes su contenido. Cuanto más vacío esté, en principio, menos material hay para refluir al esófago. Y medicamentos que frenan la producción de ácido. Unos son los anti-H2, la ranitidina, el Zantac, que a lo mejor algunos han tomado en alguna ocasión, y otros son los inhibidores de la bomba de protones, los IBPs, de los que ya hablamos al principio de la charla. Son todos estos que acaban en prazol, como el omeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, etc. Hay 5 sustancias con muchos nombres comerciales en el mercado. Los antiácidos son útiles cuando los síntomas son muy poco frecuentes. Cuando uno tiene un episodio de ardor esporádico, entonces vale con que se tome un sobre de Almax. Los procinéticos y los anti-H2 tienen una eficacia limitada. Eso está absolutamente comprobado en múltiples estudios. Los más eficaces son los inhibidores de la bomba de protones. Son fármacos que se toleran muy bien, incluso tomados a muy largo plazo, años y años, y además de aliviar los síntomas, de curar las lesiones, reducen a la mitad el riesgo de cáncer de esófago. Este es un estudio muy conocido en el que se comparó el empleo, la velocidad con la que los inhibidores de la bomba de protones, los IBPs, los omeprazol, lansoprazol, etc., con qué velocidad curaban lesiones esofágicas comparado pues, con sucralfato, con un procinético, con el anti-H2, con la ranitidina, incluso con placebo ahí en color verde. Y se ve la diferencia es abismal a favor del inhibidor de la bomba de protones. Cuando hemos resuelto el problema inicial del paciente, cuando le tenemos controlados sus síntomas, le hemos curado sus lesiones del esófago, ¿qué hacemos? ¿Se lo suprimimos? ¿Se lo dejamos? Pues hay que individualizar. En general, a pacientes que tenían lesiones en el esófago hay que dejarles un tratamiento continuo, a lo mejor a mejor dosis de las que le dimos, a menor dosis de las que dimos inicialmente, pero un tratamiento continuado, diario. Y los pacientes que no tenían daño en el esófago podemos ensayar lo que llamamos un tratamiento a demanda. Y es decirle que no lo tome sistemáticamente a una hora determinada, generalmente se toman media hora antes del desayuno, y que espere. Si aparecen molestias, se lo toma, y si no, pues a lo largo del día se ha visto libre de molestias, no lo toma. Pasan 2 o 3 días y al 4.º día le hace falta, lo vuelve a tomar. Si la presencia de estos síntomas es esporádica, o sea, no es diaria, es una vez a la semana o 2 a la semana, pues puede ser útil un tratamiento a demanda. Cuando al final, al cabo del día, en un momento u otro, van a aparecer molestias y el paciente va a tener que acabar tomándose el medicamento, pues lo mejor es hacer un tratamiento continuado.
Es decir, como decía antes, hay que individualizar. ¿Y se puede uno operar de esto? Pues sí se puede operar. La cirugía debe de hacerse cuando se haga, siempre que sea posible, cirugía laparoscópica. La estancia es muy breve, es una cirugía mínimamente invasiva. Un alto porcentaje de pacientes tienen buenos resultados durante bastante tiempo, alrededor de un 40%, pero la cirugía no garantiza el poder prescindir de tratamiento con medicamentos. Que nadie que hable con un cirujano se deje convencer si dice que nunca más va a tener que tomar omeprazol o el Lopiren o cualquier otro fármaco de este tipo. Se ha visto con miles de pacientes seguidos, bien operados y bien indicada la operación, que a los 5 años un 20% de pacientes tienen que volver a tomar algo de tratamiento con IVPs. Pero a los 10 años la mitad de los operados, de los bien operados, bien indicada la cirugía, la mitad tienen que volver a tomar, aunque sea menos dosis, este medicamento. Y añadir que la cirugía de esta enfermedad no es recomendable en niños. Tampoco lo es recomendable, ya lo comentaremos ahora, en personas de edad, a medida que su edad avanza. En todo caso, la cirugía puede ser una buena opción, pero hay que tener en cuenta que su eficacia es similar a los inhibidores de la bomba de protones a corto plazo, pero puede tener posibles molestias que perduren incluso tiempo después de la cirugía. El paciente puede tener dificultad para tragar, para eructar, para vomitar, puede tener sensación de distensión, de flatulencia. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes. No todos aquellos que tienen enfermedad por reflujo son candidatos a operarse. Es mal candidato el que no responde a los medicamentos, a diferencia de otras enfermedades que se operan porque no van bien con los fármacos. Aquí el que va mal con los fármacos tampoco va a ir bien con la cirugía. Hay que informar muy bien al paciente y, en última instancia, debe ser él el que decida. Y, como decía antes, también a medida que avanzamos en edad, la indicación de hacer este tipo de operaciones decrece. Y es muy importante que el cirujano que lo opere sea un cirujano muy experto en este tipo de intervenciones. Los resultados de uno que hace 3 al año al que hace 30 son realmente importantes. Se han ensayado métodos endoscópicos con resultados prometedores. Los primeros eran un auténtico fracaso. Los últimos pues parece que van en la buena línea, pero de momento no es una opción que se pueda ofrecer de rutina en un hospital. Y para resumir, vamos a recordar que el ardor de estómago puede ser una manifestación de gastritis, pero con mucha más frecuencia lo es de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que no hay correlación entre el daño y los síntomas, que frecuentemente ni la endoscopia ni otras exploraciones son imprescindibles para diagnosticar una enfermedad por reflujo, pero cuando hay síntomas de alarma ahí sí que hay que hacer, y hacerla pronto, una endoscopia, que una buena selección de los pacientes y la experiencia del cirujano son muy importantes para tener buenos resultados con la cirugía, que ciertos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones, ofrecen una buena tolerancia, son muy eficaces y se pueden tomar durante mucho tiempo, y que es muy importante evitar el tabaco, evitar el sobrepeso, las comidas copiosas para obtener los mejores resultados junto con los medicamentos que tomemos. Y siguiendo algunos de estos consejos, pues incluso Woody Allen después de los 40 años podría salir de cena. Muchas gracias.